Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de publicaciones aldeanas ADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas, y el asesoramiento cibernético de mi hijo César Antonio Suárez López. Empezamos el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal. Este es 12 de febrero, en que recordamos que en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Cuando llegó a la presidencia de la República en 1958, el presidente Adolfo López Mateos se encontró con una población con altos niveles de analfabetismo y pobreza que minaban el acceso equitativo a los servicios educativos. Y hay conmoción en el mundo por el ensayo nuclear norcoreano. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta que condenó hoy Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el ensayo nuclear subterráneo realizado por la República Democrática y Popular de Corea, y expresó grave preocupación por el impacto negativo que este acto tendrá en la estabilidad regional y los esfuerzos mundiales de no proliferación de armas nucleares. Mientras tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta desde Viena que afirmó este 12 de febrero la Agencia Internacional de Energía Atómica que el ensayo nuclear norcoreano había violado las resoluciones de la ONU. Corea del Norte confirmó haber realizado este martes un ensayo nuclear exitoso en respuesta a la hostilidad de Estados Unidos. Este tercer ensayo nuclear norcoreano pues ha sido el más potente y le da capacidad para instalar en cualquier misil una arma atómica. Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos indica que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, deploró este martes la realización por la República Democrática Popular de Corea de una tercera prueba nuclear, mientras que nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, señala que el Consejo de Seguridad de la ONU celebró consultas urgentes este martes para discutir la situación suscitada tras el ensayo nuclear realizado por Corea del Norte. Y nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, pues nos platica que el ensayo nuclear realizado este martes por Norcorea constituye una clara amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. También rompe el silencio que han guardado en ese terreno los Estados miembros del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Y bueno, pues estaremos pendientes para darle lo más reciente sobre esta conmoción que está viviendo el mundo. Vámonos a otro tema con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas. Ella nos dice que inició esta semana el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la sede de la ONU en Ginebra, su sesión número 54, cuyas deliberaciones se extenderán hasta el próximo 15 de marzo. El comité eligió como relatora... Ejercerá como relatora la jamaicana Bárbara Bailey del Grupo América Latina y el Caribe. Y nos vamos a la cobertura arcano del abdicante Joseph Aldo Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que ayer pues conmocionó, creó un cisma en todo el planeta. Y escribimos en Arcano Político de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, que en la antesala de una recesión económica mundial sin precedentes que empobrece a los fieles y se alejan de la Iglesia, renuncia el alemán Joseph Aldo Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI como 265º Papa, elegido el 19 de abril del 2005, que jamás pudo igualar el trabajo del polaco Karol Józef Wojtyła. Y bueno, pues claro, que hay plañideras que se sienten huérfanas. Por ejemplo, a los que fueron beneficiados con la canonización del michoacano Rafael Guízar y Valencia en el Vaticano el 15 de octubre de 2006 por sus méritos de resistir a la Constitución mexicana de 1917.
Recuérdese que el nuevo santo mexicano es pariente del priista mexiquense Enrique Peña Nieto, que a través de sus padres se emparenta también con dos antiguos gobernadores del Estado de México, por el lado paterno con Alfredo del Mazo González y por su madre con Arturo Montiel Rojas. Igualmente, uno de sus tíos paternos, Arturo Peña del Mazo, fue presidente municipal de Atlacomulco y hoy lloran la salida de Benedicto XVI. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comentan desde el Vaticano que esperan este 12 de febrero numerosas personas en América Latina, el continente con mayor número de católicos, nada más 500 de los 1.200 millones que hay en el mundo, que el Papa que sucederá a Benedicto XVI, cuya renuncia será efectiva a las 20 horas del 28 de febrero, sea latinoamericano. Uno de los nombres más citados es... ¿Quién cree usted, querido arcano visitante? No, se equivocó, no es Norberto Rivera Carrera, sino el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Bueno, entre los que están es Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. También figuran en la lista el salesiano hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que se dio a conocer al mundo con su apoyo y bendición a los golpistas en Honduras, el arzobispo de Brasilia, Joao Braz de Avis, y Claudio Humes, franciscano y actual prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano. Y de la mesa de redacción de Radio Mundial IBKE, Radio Mundial de Venezuela, nos prepararon que el voto de los Estados Unidos será el segundo más influyente después del de Italia en la elección del nuevo Papa, puesto que el 10% de los cardenales que participarán en el cónclave a finales de marzo son estadounidenses. Nuestra compañera Aida Palau, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que la renuncia de Benedicto XVI a la Santa Sede, además de causar sorpresa y emoción, despertó esperanzas en cuanto al Papa que le sucederá y a la modernización de la Iglesia Católica. Muchos ven en esta noticia una oportunidad para que se elija al primer pontífice latinoamericano. Nos vamos a otro tema en la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com necesita la ley de cambio climático mexicana, reformas en 8 artículos de la Constitución, en 26 leyes federales y en 20 leyes estatales, concluyó una comisión bicameral de 12 legisladores que asistieron a la primera cumbre 2013 de legisladores de Globe International sobre cambio climático allá en Londres. La nueva ley de cambio climático fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012, con lo que entró en vigor con sus 116 artículos más 10 transitorios, y como todo lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa, el panista moreliano, está incompleto, con muchas lagunas jurídicas. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan que recibió en privado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, la tarde del 11 de febrero. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político nos tienen que llegan a los 60 años. Todos los días en México, 800 personas. Así que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, busca incrementar sus clubes en el país y espacios comunitarios dedicados a los adultos mayores. Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que más de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. Para luchar contra este flagelo es necesario imponer sanciones más duras a los responsables de estos abusos, concluye un informe de la Organización Internacional del Trabajo. De la mesa de redacción de La Voz de América nos prepararon en Washington, emprendió la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, una campaña con el propósito de movilizar a los residentes de Carolina del Norte para pedir que los jóvenes amparados bajo la acción diferida de Barack Obama tengan acceso a una licencia de conducir. Ya que hablamos de Obama, la mesa de redacción de La Voz de América nos dice desde Washington que pronunciará esta noche el presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama su quinto informe de gobierno ante una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso. Como ya es tradición todos los años, el discurso sobre el Estado de la Unión se espera
recomienda que se centre sobre cuestiones domésticas. Y la mesa de redacción de Radio Francia Internacional pues nos tiene una mala noticia para aquellos que se entregan al servicio de las armas y el espionaje. Dice la mesa de redacción de Radio Francia Internacional: el hombre que mató a Bin Laden, abandonado a su regreso a Estados Unidos, sin jubilación, sin protección social, separado. El soldado que disparó las 3 balas que liquidaron al jefe de Al Qaeda, la base que creó la CIA en 1979, no consigue reinsertarse en la vida civil. El francotirador que teme por la vida de su familia narró en una entrevista a la revista Esquire que cómo terminó con el enemigo número 1 de Estados Unidos y cómo su gobierno lo abandonó a su regreso. Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que este martes se conmemora el Día Internacional contra la utilización de menores soldados para luchar contra un fenómeno que sigue vigente. Hoy en día, al menos 17 países reclutan a niños soldados, un reto importante que está en manos de los gobiernos concernidos, la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales. En el arcano de Salud es Vida, nuestros compañeros José A. Hernández y José A. Popomella de la Agencia 3 escriben para Arcano Político desde Tuxtla Gutiérrez. Gracias a todas las personas que se han unido a esta noble causa con el donativo que otorgan. Se apoyará a niñas y niños que padecen cáncer, expresó la señora Leti Coello de Velasco, orgullosamente comiteca y presidente del DIF Chiapas, en el arranque de la campaña Chiapas nos une en la lucha contra el cáncer. En el arcano de Latinoamérica, nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció la realización de una conferencia de alto nivel en la Ciudad de México sobre los 30 años después de la crisis de la deuda externa en la región. Mientras tanto, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el papel que pueden desempeñar las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover la inclusión y reducir las desigualdades sociales. Y BKE Radio Mundial de Venezuela nos comenta desde San Salvador: acordaron los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras gestionar en conjunto una iniciativa para aportar ideas en la elaboración del borrador de la reforma migratoria de Estados Unidos y así agilizar la legalidad de sus migrantes en Estados Unidos, por ser 3 naciones que se verán muy impactadas por la hipotética aprobación de la nueva legislación estadounidense que es llevada al Congreso. La mesa de redacción de Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Lamilla, nos preparó que el viceministro de Prevención del Delito y la Violencia, Arkel Benítez, declaró que existe una manipulación que ejercen los grupos de narcotráfico en Guatemala en mujeres, niños y niñas para el cuidado del cultivo de amapola y marihuana, principalmente en el altiplano guatemalteco. La Voz de América nos comenta desde Bogotá que condicionó la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional para liberar a 2 ciudadanos alemanes, los hermanos Uwe y Günther Breuer, de 69 y 73 años de edad, que tienen secuestrados desde hace más de 3 meses. Bueno, pues condicionan que sus familiares y la empresa para la que ambos trabajan o trabajaron demuestren que no son espías. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas, nos dice que subrayó el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, la importancia de un turismo responsable e inclusivo al responder a una carta abierta emitida por la Organización Mundial del Turismo. La mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comenta sobre las mentiras persas. Rechazó Teherán que Ahmad Bahiri, sospechoso de estar implicado en el atentado contra la Mutual Judía Amia, vaya a ser interrogado por un juez argentino, tal como afirmara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el arcano del mundo, Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos indica que condenó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en los términos más enérgicos
el asesinato de 3 doctores norcoreanos perpetrado el sábado por la noche en el noreste de Nigeria, mientras que nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, dice que advirtió la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán que pese a los esfuerzos del gobierno afgano y de sus socios internacionales para evitar los tratos crueles a los prisioneros, pues ¿qué cree usted? La tortura persiste y es grave en muchos centros de detención afganos, mientras que nuestra compañera María Elena Buccelli, periodista de Radio Francia Internacional, le da seguimiento al escandalazo de la carne de caballo por carne de vaca. El descubrimiento de carne de caballo en lasañas supuestamente elaborados únicamente con carne vacuna en el Reino Unido tomó este sábado una dimensión europea. Recurso a la justicia en Francia, mataderos señalados en Rumanía, investigaciones y amenazas de sanciones son los nuevos episodios de este escándalo alimenticio. Ya que andamos en Francia, nuestra compañera María Elena Buccelli, periodista de Radio Francia Internacional, pues nos detalla que Christiane Taubira, la ministra de Justicia francesa, fuerza la admiración de sus amigos y enemigos políticos al defender sin vacilar la ley sobre el matrimonio para todos. Sus discursos en la Asamblea Nacional, impregnados de su intransigencia pero también de su humor, han marcado la actualidad francesa en las últimas semanas. Emma Reverter, nuestra compañera periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta que encomió la ONU el acuerdo de alto al fuego firmado entre el gobierno de Sudán y el grupo rebelde Movimiento de Justicia e Igualdad para intentar resolver el conflicto en la región sudanesa de Darfur, en el arcano ecológico. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que un ejemplar del cóndor de California, nacido en vida libre, logró superar los primeros 9 meses de su etapa de crecimiento y hoy vuela libre junto con otros 27 ejemplares en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. En el arcano científico, no se espante porque el asteroide pasará cerca de la Tierra el 15 de febrero, pero la NASA dice que no hay posibilidad de que choque con la Tierra. Eso nos dice La Voz de América. Mientras tanto, en el arcano multimedia, La Voz de América nos reporta desde Washington que dicen funcionarios estadounidenses que un nuevo informe gubernamental detalla la amenaza que los piratas cibernéticos o hackers significan para la economía de la nación, aunque todavía no hay estimados. En el arcano del arte y la cultura, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, entrevistó a Mirta Laurezzo de la UNESCO y destacó la importancia de la plataforma de Radio Naciones Unidas y abogó por apoyar y proteger a los profesionales que trabajan en las emisoras, mientras que nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos menciona que un grupo de 4 pinchadiscos, el grupo C2C, fue el gran ganador de las victorias de la música, la máxima recompensa francesa en el sector musical, la revancha de los DJ. Nuestro compañero Jordi Bataillé comenta que esta primavera la Galería Menot de París presenta una exposición del pintor colombiano José Fernando Muñoz, en la que con el título La piel de la ciudad muestra una serie de acrílicos sobre tela que tiene como protagonista su visión personal del entorno urbano. Y en el arcano deportivo, en el Palacio de San Lázaro, nos reporta la mesa de redacción de arcanopolitico.com que estará el martes 12 de febrero la Copa FIFA, que se disputará el próximo año en Brasil en la Cámara de Diputados. Y la mesa de redacción Rafael Castilleja de Arcano Político nos dice que abre Emelec contra Vélez Sarsfield a las 19:30, tiempo de Guayaquil, de este 12 de febrero, la segunda fase de grupos de la Copa Libertadores 2013, en las 2 primeras semanas en las cuales se enfrentaron equipos por alcanzar su clasificación a esta importante etapa del torneo continental de clubes. Los mexicanos Toluca contra Nacional jugarán a las 20:45 del 19 de febrero, mientras que el Millonarios de Colombia recibe al Tijuana también el 19 de febrero a las 19:30. Y nuestro compañero Manuel Dueñas dice que el prestigioso torneo de clubes la Liga de Campeones de Europa entra a su fase definitiva con los mejores 16 equipos del continente, que
que busca un cupo en la final de Wembley. El mayo próximo, esta noche, se disputarán los dos primeros encuentros de ida de la serie. Por un lado, Valencia recibe en Mestalla al Paris Saint-Germain. En la otra serie de hoy, Celtic enfrenta al Juventus. Y bueno, pues ¿qué le parece, querido arcano visitante, si nos vamos al pronóstico del estado del tiempo, en donde nuestra compañera Mónica Jiménez, geóloga del Servicio Meteorológico Nacional de México, nos reporta que se esperan nevadas en el noroeste del país, además de descenso de temperatura y vientos fuertes? Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie. Les esperamos cerca de las 14 horas, tiempo del centro de México, en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, por favor. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos falle.